televisión está, digamos, de alguna manera bastardeada a propósito, justamente por su propio poderío. Vos mirando la cámara fijamente, ¿no? Mirando la cámara fijamente, y decís algo serio, no en joda, ¿no? Ni Capusotto, ni Tinelli, ni nada, ni programa de entretenimiento, ni serio, mirando la cámara, concitás una atención del tipito, la tipita que te está viendo, que es absoluta. Y el mensaje que vos decís, si tiene cierta claridad, es como una especie de misilazo al melón. Esto yo lo comprobé ahí en ese programa, porque bueno, entre tantas cosas que yo mostraba, en un momento dado hice un parate, pasamos esto de la Revolución Mexicana, y yo mirando la cámara dije algo así como: siempre supimos que nuestras Fuerzas Armadas no están acá, no existen para defendernos de ningún ataque externo. Son fuerzas de control interno. Esto no tiene nada de terrible, pero es una opinión sobre las Fuerzas Armadas. Así que alguien habrá levantado un teléfono, algún del coronel Espingarda, y habló con Neumequian y dijo: nosotros estamos tratando de revertir situaciones, y este pelotudo que está diciendo en tu canal. O sea que empezaron con los cambios de horario. Yo ahí me di cuenta que ahí se había terminado el programa. Y ahí apareció un tipito que me empezó a hablar de las Mac. Yo tenía idea de lo que estaba hablando. Una Mac en aquella época costaba $5.000. Sí, era una fortuna. Muy, más que ahora, que sigue siendo era una fortuna. Sí. Así que decidimos con mi mujer, con Leda, invertir dinero en eso, y nos compramos 2 Mac, ¿no? Y una la llevé a la radio y otra la tenía en mi casa. Yo siempre tuve estudio de grabación, siempre estuve interesado en el tema, en solucionarme yo mismo el tema tecnológico. Autogestionarse. Exactamente. Y aparte porque, digamos, antes de hacer radio yo hacía iluminación y sonido en un teatro independiente, y entonces a mí me gustaba todo eso, todo el cablerío, el tendido, la técnica, traficar con esa cuestión, renegar. Todo eso siempre me atrajo mucho. Así que en un momento dado dije, bueno, yo me quiero armar mi propio estudio, porque tenía que ir a los estudios de grabación para realizar el otro costado de mi laburo, que es meter la voz en comerciales de televisión. Y dije, ¿por qué no lo empiezo a hacer yo? Entonces me compro la máquina y empezás a grabar, que en esa época, estamos hablando de mitad de los 90, no era muy habitual tener... No una máquina, sino tener esa visión a partir de la herramienta que es la computadora. Porque a lo mejor algunos tenían, pero todo en formato analógico. Tenían la cinta abierta, tenían su estudio, porque desde siempre los locutores tuvieron su kiosquito, computadora, para empezar a producir bajo este concepto nuevo de producción, justamente. A ver, yo tenía un estudio que era totalmente analógico. Claro, eso. Yo todavía conservo y uso todo el estudio analógico. Con la cinta abierta. Le fui sumando cosas. Es decir, tengo los viejos Revox A77, B77. Inclusive tengo un viejo Revox de los años 50, un G36, que es valvular. Que de vez en cuando, así, poéticamente, siento y hago funcionar. ¿No? Como si fuese un lavarropas antiguo. Y arranqué yo con esas máquinas, consolas, bueno, tengo 4.000 vinilos, porque yo arranco en la época en que la única manera de llevar música a la radio era con los discos. Con los discos de brazo. Teníamos valijitas de cuero que tenían el tamaño de los discos, y llegábamos a la radio. Bueno, y algunos venían los sellos y les pagaban por la difusión de determinada música, cosa que a nosotros nos parecía un deshonor, nos parecía una cosa espantosa. Pero bueno, había muchos que vivían de eso. Seguro, viven, ¿no? Sí. Hoy la industria. Antes era más directo, y los sellos tenían más cercanía con el difusor de la radio. Hoy ya, viste, con esto de bajar música por internet, se ha transformado, se ha difuminado. Pero en aquella época nos visitaban los tipos de los sellos grabadores, y nosotros, bueno, recibíamos la música en discos. O sea que teníamos bandejas giradiscos de A2 para ir alternando, reenganchando, los cinta abierta.
Los cinta abierta tenían la misma dulzura que le daba a los sonidos la banda. La compu, entonces te armaste el estudio. Sumaba cosas. O te ibas agregando en realidad. Primero me compré antes de la computadora, con un estudio totalmente analógico, me compré una máquina, la aparición del CD, que había sido previa a la aparición de esto. Fue sorprendente tecnológicamente para nosotros los pasadores de música. Sorprendente porque vos tenías el elemento vinilo, lo ponías en el plato, ponías la púa y escuchabas por más que estuviese todo bien, escuchabas que te anunciaba la venida de algo. Ahora apareció, dijimos en su momento, el compacto y la música viene de la nada. No hay sonido de soporte. La gran diferencia del compacto es que dejó de haber sonido de soporte. No había ni soplido de cinta, ni ruido de crujidos de la... Al ser digital, lo que no estaba grabado no estaba. Porque el primer surco venía sin nada. Tenía como algo levantadito. Y vos la ponías para que la púa bajara al surco. Y ese momento, entre que vos ponías la púa, porque vos la tenías que poner en la puntita para arrancar el primer tema. Tenía que ser habilidoso y tener pulso. Y tenía una bajada. Y ese instante que daba vuelta para que enganchara el surco y ya era ese silencio. Había bandejas con mucho pique, ¿no? Yo tengo todavía la técnica física. ¿Vos cómo te relacionás físicamente con el disco de pasta y el disco digital en CD? No sé. Yo me fui acomodando, creo que bastante bien, a medida que fueron saliendo las distintas tecnologías. Porque ergonométricamente me fui construyendo una especie de isla, de hábitat, ¿no? Que era muy parecido al que se mostraba en esa especie de esfera en el programa. Yo me hago mis propias mesas, yo me hago mis propios racks, yo llego a todos lados de las cosas que voy teniendo. Te creaste como un ambiente, ¿no? Exactamente. Bueno, mi estudio es una especie de útero, yo lo comparo con un útero. Las paredes son endometrio, ¿no? Entonces yo estoy sentadito y tengo todo muy cerquita mío, el micrófono con su caña, y puedo ir disparando cosas. Me fui acostumbrando y fui armando un oficio de ir haciendo simultáneamente la conducción de un programa, ir pensando y simultáneamente ir maquinando y disparando distintas cuestiones. Pero ese ambiente que vos creaste y eso que vos decís, bueno, vos lo ves como una extensión tuya, por ejemplo el micrófono, las giradiscos, o no sé, o los reproductores de CD, o el ecualizador, como que vos armás todo, ¿no? El escaparate. Curiosamente, ¿no? Son extensiones. Ni más ni menos. Tuya. Estoy incorporando. Vos sentís como se te alarga la mano y se te alarga la mente también, como que vos sentís que absolutamente. Es algo que pasa también. Sí, absolutamente, porque les conozco el interior. Sé cómo funcionan estructuralmente. No me quedé en el frontal panel.